Bienvenidos, soy la doctora Ana Sansó, especialista en glaucoma. Trabajo en mi consultorio, el consultorio Gonela, y soy médica de planta del Hospital Ramos Mejía. Es un placer para mí poder compartir parte de mi experiencia en glaucoma con ustedes. Las complicaciones tardías de la cirugía de glaucoma están relacionadas a aquellos eventos que ocurren normalmente ubicados después de los 3 meses que hicimos la cirugía. Tenemos que recordar que los procesos de remodelación de la ampolla no terminan a los 3-4 meses, sino que pueden durar 1 año y hasta más de 1 año posterior a la misma. Eso hace que tengamos a este paciente que cuidarlo por toda la vida desde el momento que lo hicimos operar. ¿Cuáles son las complicaciones tardías más comunes que tenemos de la ampolla? Son aquellas relacionadas a ampolla y aquellas no relacionadas a la ampolla. Las no relacionadas a la ampolla tienen que ver hipertensión ocular o hipotensión ocular, que se mezclan con aquellas relacionadas a ampolla, obviamente. La formación de catarata, sabemos que la trabeculectomía tiene un 30% de riesgo de formación de catarata. La formación de la maculopatía hipotónica en los casos que nos queden situaciones de hiperfiltración. En aquellas donde la ampolla tiene que ver directamente con el problema, tenemos las causas de la fibrosis, que obviamente nos van a dar hipertensión. Puede haber fibrosis en el ostium y no de la ampolla, pero consecuentemente nos va a llevar a una fibrosis de la ampolla. El afinamiento, gracias al uso de los antimetabolitos, esto también trae como consecuencia ampollas gigantes que pueden ir sobre la córnea con las complicaciones de Dehlen, o sea, de alteraciones corneales. Puede aparecer un Seidel tardío, ya sea por ruptura de una ampolla gigante o porque simplemente se rompió la conjuntiva. El dolor ocular o disestesia propio de la cirugía, las infecciones o inflamaciones de la ampolla como blebitis, endoftalmitis, la ptosis o retracción palpebral, que es un evento raro pero puede ocurrir. Por eso para mí es muy importante que consideremos el tema desde un punto de vista anatómico para comprender por qué puede afectarse un sitio u otro, y desde esa manera uno va a encarar cómo va a resolver el problema. Yo puedo tener el fracaso en 4 sitios. Uno de ellos es a nivel de la ampolla misma, o sea, de la parte conjuntival. Otro va a ser directamente a nivel del ostium. Otro va a ser directamente en la zona interna del canal. Y el otro va a ser desde el lado interno, o sea, uno intracanal y el otro desde el lado intraocular. La identificación de estas causas son claves antes de decidir abordar o meterme a toquetear una cirugía para poder tratar de resolverlo. O sea, no tiene sentido hacer un needling si el problema lo tengo porque tengo una obstrucción en el ostium. Por eso es muy importante contar, en este caso, con métodos de diagnóstico. El fundamental primero es la gonioscopía. Yo tengo que evaluar y empezar, a ver cómo está la ampolla, sus características, cómo está el canal lo miro desde adentro con la gonio. Y si no puedo ver el canal, bien la ampolla, tengo que hacer una UVM como herramienta clave para poder contar con esto. Es interesante recordar la clasificación de la estadificación de las características de la ampolla, el famoso ABCDE. Altura, borde, color, diámetro, espesor. Eso es lo que yo tengo que mirar cada vez que miro la ampolla. Y clasificando mi ampolla, yo puedo decir, bueno, esta ampolla es hiperfiltrante, hipofiltrante, está con fibrosis, está teniendo un Seidel, acá está cerrándose la ampolla, no tiene problema, pero hay algo que me la está achatando, entonces seguramente el problema está en el ostium. La primera pregunta que me hago entonces es, ¿mi ampolla funciona o no funciona? ¿Qué significa que funciona? Es decir, ¿tengo presión regulada o no tengo presión regulada? Eso es lo que me importa. Después, si la ampolla es más bonita o menos bonita, la realidad que eso queda ya a gusto estético. Pero la clave es, ¿regula la presión o no regula la presión? Si mi presión regula, o sea, tengo una ampolla que está funcionando, aunque la vea más o menos, o sea, entonces tendré una ampolla funcionante, con buena calidad de ampolla, esa la observo, ni la toco. En cambio, si tengo una ampolla funcionante, pero con una ampolla de mala calidad, hiperémica o demasiado grande o que tiene algún puntito que molesta, esa la voy a observar con detalle para estar atenta a los factores de riesgo que me pueden descompensar esa ampollita que no está muy linda, para evitar que o se rompa o que se fibrosis. Si en cambio tengo una ampolla que no está funcionando, ahí es donde entro a jugar con las causas, o sea, para identificar el motivo por el cual no funciona.
Fíjense, esa ampolla que tienen en la pantalla, esa ampolla está totalmente hiperémica. ¿Está ligeramente elevada? Sí. ¿Se la ve grande? Sí, pero está totalmente congestionada, con lo cual tiene altísimo motivo para fibrosis. Entonces, esto generalmente se va a acompañar de una presión ocular más alta, hipertensión ocular, la hiperemia, la congestión, puede haber sangre en la ampolla, puedo tener Seidel temprano, o sea, son signos de fracaso temprano. Entonces, frente a una ampolla así, ya tengo que empezar a actuar colocando o antimetabolitos o cerrando si hay un Seidel o corrigiendo los puntos que puedan estar inflamando, o sea, modificando los motivos. ¿Cuándo hago un needling? Los needling son para la fase temprana. Hay bibliografía que habla de la realización de needling posteriores, pero la realidad es que el needling lo que busca hacer es modificar las bandas de fibrosis y yo en el mismo procedimiento incorporo antimetabolitos. La fibrosis o los procesos de remodelación comienzan cuando el paciente sale de quirófano. Entonces, el uso del metabolito es en el quirófano y en las primeras semanas. No tiene mucho sentido colocar antimetabolitos después de los 3 meses. Para eso voy directamente a una revisión de la ampolla. Y si en la revisión voy a corregir, voy a en quirófano entrar, sacar todas las bandas de fibrosis, por ahí reabrir el ostium si hace falta, y colocar nuevos antimetabolitos para corregir el defecto previo. Fíjense en este caso, este es un hombre de 57 años con una presión de 30, 3 drogas, ya tiene una trabeculectomía fallada, fíjense que es una conjuntiva totalmente congestiva, se ve en hora 12 la ampolla. Hay que reoperarlo, no queda más remedio. Entonces, lo que hicimos fue ligeramente temporal superior, lo que sería en hora 1, una nueva trabeculectomía utilizando una esponjita de colágeno para favorecer los procesos de remodelación de ampolla con el agregado de antimetabolitos intraquirúrgicos con apoyo postquirúrgico. Meses después, cuidando esta ampolla, logramos que el paciente controle su presión ocular sin el aspecto congestivo que tenía inicialmente. La fibrosis de la ampolla es clave el manejo de sus factores de riesgo. Si no, va al fracaso y una linda cirugía se estropea. El uso de corticoides. Normalmente los corticoides en el posoperatorio uno los va manejando según el tipo de congestión, pero mínimamente de 2 a 3 meses se dejan. Obviamente, por ahí cada 2 o 3 veces por día, va a depender del tipo de ojo, las características, obviamente no en un respondedor de corticoides, está claro. Muchos plantean la posibilidad de adicionar ciclosporina como modulador de los factores inflamatorios de la superficie ocular. Las ampollas avasculares, las grandes y finas, son de difícil manejo. Acá el antimetabolito es responsable. Tienen altísimo riesgo de Seidel y de infección y de hipotonía. Entonces, estas ampollas hay que observarlas y cuidarlas. Las técnicas de corrección, lo que llamamos de resección de la ampolla con desplazamiento de conjuntiva o parches, son técnicas que van a tratar de resolver la hiperfiltración o la ruptura que puedan tener, pero nos van a estar acompañadas en realidad de hipertonía, porque lo que estamos haciendo es achicamos el espacio de filtración. Entonces, son ampollas. Desde mi perspectiva yo las prefiero observar mientras no tengan complicaciones y si están realmente perdiendo líquido o con un riesgo de ruptura demasiado inminente, recién ahí meterme a corregirlas. Fíjense en este otro caso donde uno puede ver que la ampolla en realidad, además de ser finita, se fue hacia la córnea y hace un poquito de alteración en el desplazamiento de la lágrima sobre la superficie ocular. Eso genera disfunción de la lágrima, lo que al paciente le trae molestias. La infección, obviamente, blebitis y endoftalmitis, es un cuadro nefasto que si uno encuentra una ampolla que está congestionada, que empieza a estar hiperémica, ampolla antigua finita, hay que tratarla rápidamente, tomar muestras, hacer todas las medidas y siempre irse al peor escenario, es decir, una blebitis, pensar en una endoftalmitis y no dejar que ocurra la endoftalmitis. Es un cuadro muy, muy agresivo porque es una puerta de entrada directa al ojo sin ningún tipo de filtro. Tratamientos agresivos, toma de muestras, uso de quinolonas, aplicaciones intravítreas, todo. Y está también toda la alteración de la superficie ocular. Nuestros pacientes vienen de años de tratamientos múltiples y recuerden que tienen una metaplasia conjuntival y eso hace que funcione mal y tengan su ojo seco a pesar de muchas veces suspender sus medicaciones. Por lo tanto, el apoyo con lágrimas es importante. Está descrito lo que se llama
Epiteliopatía de la conjuntiva es un fenómeno de fricción que se produce por el párpado que roza sobre la zona con esta nueva morfología que se genera en la zona limbar superior por la ampolla. Esto está descrito y son zonas de roce que se pueden ver con el verde lisamina, y esa alteración leve, que esa como una mini queratopatía puntata, epiteliopatía puntata que se forma, genera mucho dolor y molestia en los pacientes. Y uno si no la busca puntualmente, es una alteración que pasa desapercibida y el paciente se vive quejando y uno no encuentra a veces el motivo porque no le está buscando esta lesión específica en la zona limbar superior, que tiene varios patrones típicos por los cuales se puede encontrar y manifestar, y es generalmente alrededor de la ampolla formada o por sobre la zona de la conjuntiva, que es una conjuntiva obviamente diferente a la que el paciente tiene habitualmente. La disestesia es ese dolor crónico que suelen tener los pacientes, que ocurre y uno no sabe bien por qué, porque el paciente uno mira y dice no tiene nada, no se pone gotas, no le dejé puntos, a veces no hay, y el paciente se queja permanentemente de un dolor ocular. Existe, es muy difícil manejarlo, por eso hay que ir estudiando y descartando todas las causas que pueden generar dolor ocular para llegar a ese dolor idiopático, y bueno, paciencia, a veces no hay a veces un tratamiento para resolverlo. La exposición de puntos, cuando un punto se manifiesta, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque ese punto es un factor de aumento de la congestión vascular y puede generarme fibrosis en el área o aumento de la fibrosis de la ampolla. La maculopatía hipotónica obviamente hay que resolverla corrigiendo la hipotonía, no tiene otra vuelta, y bueno, obviamente estamos hablando de hipotonías muy marcadas y hay que buscar si es por un tema coroideo, por un tema ciliar, por un tema de ampolla, o sea, cuál es la causa por la cual este ojo está hiperfiltrando. La ptosis o la retracción palpebral puede verse especialmente cuando uno ha hecho cirugías con anestesias paravulvares, especialmente las superiores. Aún se puede ver sin haber hecho una anestesia paravulvar superior, y tiene que ver con la respuesta del párpado frente a una sensación que le da la presencia de la ampolla que actuaría como cuerpo extraño. La realidad es que estos pacientes tienen en sí una caída, esta ptosis, que genera como un mecanismo de protección, y el paciente a veces se queja porque dice que tiene los párpados de distinta altura. Entonces, en este caso lo deriva un especialista de superficie ocular que haga plástica palpebral, porque ellos van a evaluarme cuáles son las mejores estrategias para corregir ese posicionamiento, pero es muy difícil de resolver porque no es un tema del párpado, sino es una acción refleja del párpado para proteger un sitio quirúrgico. Como verán, es amplia la variedad de cosas que nos pueden ocurrir con el manejo del paciente, y desde que lo operamos hasta que el paciente se muera va a estar presente cualquiera de este tipo de anomalías. Por eso es importante identificar aquellos factores de riesgo que nos van a descompensar la ampolla, o sea, la cirugía que hicimos. Manejar precozmente todas las complicaciones. La trabeculectomía no nos garantiza los resultados ni a corto ni a largo plazo. Y aunque la ampolla ideal existe, suele ser muy difícil de lograrla. Gracias por vuestra atención y quedo a disposición para resolver cualquier tipo de consulta que tengan al respecto. Muchas gracias.